Estamos en el corte número 2, estadística 1, para estudiantes de la plataforma virtual Saya del Politécnico Santiago María. Continuando con el tema que anteriormente se había evaluado, donde definíamos las medidas descriptivas, tendencia central, medida de posición, medida de dispersión. Tenemos los datos se pueden organizar en frecuencias, o sea, se pueden agrupar, se pueden calcular, pero ahora en esta segunda evaluación entra un tema que es la relación entre variables. En las anteriores evaluaciones hablábamos de una sola variable y determinábamos la frecuencia y calculábamos las medidas descriptivas, la de posición, percentiles, deciles, cuartiles, la de desviación estándar, la de dispersión, desviación estándar, coeficiente de variación. Ahora bien, con la correlación de variables, la relación entre dos variables que incluso se había mencionado en la clase pasada. Yo solamente quiero dar un breve resumen. O sea, tenemos la variable dependiente Y y tenemos la variable independiente X. La relación puede ser negativa o positiva. Eso se establece a través del índice de correlación, que es, él varía entre -1 y 1. Cuando es -1, puede ser correlación negativa entre 0 menos 1 o correlación positiva 0 a 1. Cuando mientras más se acerca a 0, no hay correlación. Pero mientras más se acerca a 1 o a -1, la correlación es fuerte. Ahora bien, existe el coeficiente de determinación. O sea, yo tengo la fórmula de correlación, que es esta a partir de la sumatoria. Pero cuando hablamos de R al cuadrado, o sea, este R multiplicado por él mismo es el coeficiente de determinación. Por el coeficiente de determinación es importante tomar en cuenta la lámina número 13. Porque cuando el R al cuadrado es 1, la correlación es perfecta. Pero cuando es 0, no hay correlación. Cuando es entre 0 y 0,25, la correlación es muy débil. Y cuando es entre 0,50 y 0,75, la correlación es moderada. O sea, la relación entre la variable dependiente e independiente que incluye deben ser nombradas e identificadas. Se pueden relacionar a través del índice de determinación. ¿En qué consiste la tarea? La tarea consiste en un problema de correlación de variables con una data de 20. El tamaño de la muestra es 20 datos. Yo voy a hacer una explicación en base a 10 datos de un ejemplo. Se está agregando a la evaluación una hoja de cálculo ya definida para hacer los cálculos, porque estos cálculos son tediosos de manera manual. Entonces, aprovechando que estamos en virtual, utilizamos el poder de la computadora. Observen que este coeficiente de correlación se puede calcular en Excel, que es lo que la hoja de cálculo que yo estoy proponiendo. O sea, la evaluación es un cuestionario que se tiene que responder. Ese cuestionario tiene 10 preguntas, de las cuales hay preguntas de verdadero y falso, y hay preguntas de selección múltiple, y hay preguntas numéricas. Este es el cálculo de la relación lineal para la línea A y B. O sea, la primera correlación que se nos presenta es la correlación lineal. Hay otros modelos de correlación.
Estos son la forma de calcular A y B a través de los datos X y Y, obtienen los valores de su materia. Entonces tienen que trabajar en una tabla de datos. En el análisis de regresión usamos la variable independiente X, la que está en el eje horizontal, para estimar la variable dependiente Y, que es como se muestra en esta figura. Y se utiliza el método de los mínimos cuadrados. A continuación, voy a presentar los otros modelos de regresión. Aquí está el más sencillo, el lineal, y igual a x más b. Los otros modelos de regresión son el polinomial, el logarítmico y el exponencial. Pero para poder calcular esto, tenemos que irnos a la hoja de cálculo. Debo hacer una observación. Hay las preguntas del cuestionario, que hay que calcular valores, o sea, de valores cuantificados, o sea, tienes que introducirlo en una calculadora, va a ser para calcular la variable dependiente. Entonces tienes que despejar de la variable independiente. Por ejemplo, si estamos hablando de la relación lineal, yo tengo que x es igual a y menos a entre b. Pero si es exponencial, x es igual a paréntesis neperiano de y menos neperiano de a entre b. Voy a dejar de compartir pantalla. Muestro la prueba. Esta es la prueba. Supongamos que queremos analizar lo, la correlación existente entre la estatura de las personas y su peso respectivo para una muestra de 20 datos. Estos son los 20 datos que aparecen en la pantalla. Una vez copiados los datos en la hoja de cálculo identificada como regresión, modelos, falla, evaluación 2 corte 2, se debe responder la pregunta. Observen que los datos están en forma horizontal. Hay que copiarlos a la hoja de cálculo, entonces el proceso de copiado es manual, con el teclado, o sea, no puede haber copia y pega. Dejo de compartir pantalla. Me voy a la hoja de cálculo. La hoja de cálculo tiene 4 componentes, o el archivo que se les está enviando tiene 4 hojas de cálculo. Una para el modelo lineal, que observen que está vacía,
una para el modelo exponencial. Vamos a esperar que cargue. Este es el modelo exponencial, este es el modelo logarítmico y este es el modelo potencial. Observen que este ejemplo, la hoja de cálculo está llena. Yo tengo los datos aparte. Estos son los datos que yo debo copiar por teclado. En el caso mío yo tengo 10, pero la hoja que se les está mandando tiene 20. Yo puedo, una vez que copie estos datos, en el modelo lineal, él calcula automáticamente. Y yo tengo que verificar que los datos que están a mi derecha, con la A y la B, son los mismos que están a mi izquierda, donde dice B y A. Y puedo copiar la ecuación. Para yo poder hacer la gráfica, yo lo que tengo que marcar, y aquí viene el procedimiento que se explica en los videos. Digo insertar gráfico de dispersión, selecciono el primero y aquí está. Yo para poder determinar el coeficiente de determinación y la ecuación, hago lo siguiente, selecciono el punto que me marquen todo. Observen cómo cambió. Le doy botón derecho y luego digo agregar línea tendencia. Como estoy en el modelo lineal, marco el modelo lineal y muestro ecuación del gráfico y presentar el R al cuadrado. Y le doy cerrar. Y ahí me aparece, pero la acomodo. Y verifico que esos dos datos nuevos que estoy creando dentro del gráfico, observen cuando lo muevo, en el gráfico, los datos que aparecen en el gráfico de la ecuación coinciden con el valor calculado. Ese procedimiento tengo que repetirlo para el modelo exponencial. Vamos a suponer que en el modelo exponencial yo hago 0 los valores, los borré. Pero también tengo que borrarlos en la parte de abajo. Cuando yo copio del modelo lineal, los copio al modelo exponencial y los pongo arriba y los pongo abajo. Y ahí me calcula A y B, en este caso. Pero yo tengo que verificar que el A y el B, que está en la parte inferior, en la columna B y C, líneas o filas de 35, 37 y 42, coincidan con los valores de la gráfica. Yo voy a borrar la gráfica y vuelvo a repetir, insertar gráfico de dispersión, selecciono el primer gráfico, pero fíjense que no me salió nada, porque no he seleccionado el rango. O sea, yo selecciono el rango, le doy insertar, dispersión, gráfico, y luego marco uno de los puntos y veo que se me marcan todos. Y después, botón derecho del ratón, agregar línea tendencia, y entonces como estoy en exponencial, selecciono exponencial. Marco presentar ecuación en el gráfico y presentar R al cuadrado. Y le doy cerrar. Y él aparece ahí. Pero la gráfica, la ecuación no la veo, la acomodo, la muevo. Y ella se mueve. Y este gráfico lo comparo, los valores de A y B, con los valores calculados en la tabla para saber que estoy bien. Este procedimiento se vuelve a repetir con el logarítmico. Y se vuelve a repetir con el potencial. Selecciona el mejor modelo. ¿Cuál es el mejor modelo? El que tiene el mayor R al cuadrado. O sea, si R cuadrado potencial vale 0,69,
el logarítmico es 0,77, el exponencial es 0,80 y el lineal es 0,77, el mayor valor es 0,80, el mejor modelo es el exponencial. Las preguntas de cálculo que hay que calcular se basan en el mejor modelo, a menos que se indique lo contrario, se especifica el modelo y tienes que calcular X. Con esto he concluido. La evaluación la voy a poner disponible a partir de hoy. Va a estar abierta durante una semana por lo mínimo y tiene un tiempo de duración de 2 horas con un solo intento. Es importante que vean los videos y es importante que aprendan a usar la hoja de cálculo. O sea, deben descargarla primero y deben copiar los valores directamente en el teclado, con el teclado, a la hoja de cálculo. La hoja de cálculo tiene 20 datos. Recuerden que esa hoja se tiene que copiar los valores tanto en la parte exponencial, logarítmico y potencial, arriba y abajo para hacer los cálculos. Voy a dejar de grabar